La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Qué gusto estar con ustedes de nueva cuenta. Pues el día de hoy, Israel Islas y un servidor, vamos a platicar un poquito en relación al coaching empresarial como proceso de acompañamiento para la mejora del desempeño en materia fiscal y legal aduanera. Israel, muy buen día. Hola Marco, muy buenos días a todos, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, pues ya ustedes conocen a Israel. Israel forma parte de Team Tax, es parte medular del despacho. Y bueno, solamente Israel tiene vasta experiencia en todo lo que son temas de automatización de procesos como expediente electrónico, anexo 24, monitoreo de proveedores. Y obviamente, pues la base es toda la legislación aduanera, IMEX, PROSEC, certificación en materia de BEPS, tratados, reglas de origen, valoración. Y bueno, ¿qué les digo que no? Israel ya haya tomado mucha experiencia apoyando a muchos de nuestros clientes y amigos. Bienvenido, Israel, de nueva cuenta. Gracias, Marco. Y su servidor, pues ya muchos de ustedes me conocen, ya esas canitas que me caracterizan, más de 25 años de experiencia. En algún momento fui socio de PwC en la práctica de comercio exterior, posteriormente en Andersen, México, y actualmente soy director general de Team Tax. Es un gusto estar con ustedes. Pues vamos a ver un pequeño video en relación al tema del día de hoy. Pues, ¿qué crees, Isra? Que no se escuchó la musiquita. Ok. No se escuchó la musiquita, bueno, pues son parte del tema de la tecnología, pero bueno, igual ahorita lo vamos a explicar. La idea era un poquito hacerlo visual, y con la musiquita se puede sentir y entender un poco mejor, pero bueno, comencemos a explicar un poquito qué es esto del coaching asociado con implicaciones fiscales. Pues bueno, como ustedes saben, ahora con el tema del COVID, que ya pasaron 2 años, pues nos vimos a la necesidad de pues hacer home office, de reducir costos, dentro de los cuales muchas veces estaba prescindir de personal, renegociamos o cambiamos proveedores, y esto mucho nos llevó a no poder atender con eficiencia esos indicadores pues de calidad o de procesos que llevamos día a día, ¿no? Y hablando en particular en temas aduaneros, pues todo lo que viene siendo pago de contribuciones, control de mercancías importadas temporalmente, créditos fiscales, porque realmente, pues literal, cada quien se fue a su casa y bueno, pues este tema nos llevó un poquito a no poderlo atender como siempre lo estábamos atendiendo o buscando atenderlo, ¿no? Y esto obviamente pues nos llevó a contratar y retener a los mejores profesionistas y evidentemente aprovechar el máximo de la tecnología, pues buscando fortalecer y aumentar la productividad y las responsabilidades de cada persona, pues para poder ahora sí que obtener el máximo provecho laboral gestionando el talento, ¿no? Y para esto muchas empresas pues, tuvieron que determinar roles, optimizar flujos de trabajo, mejorar la comunicación, crear procedimientos y controles que quizá no existían y que debían de haber existido tiempo atrás. Y obviamente, pues utilizando la tecnología, ¿no, Israel? Sí, sin duda, y ha sido un momento en el que todas las empresas, todos los usuarios se han tenido que replantear el cómo enfrentar la situación actual que se está viviendo y también el cómo desempeñar de una mejor manera todo lo que es la parte aduanera con las cuestiones fiscales y también entender cómo está actuando la autoridad el día de hoy. Entonces, en este sentido, se hace necesario tener un coaching que esté detrás de nosotros dándonos nuevas soluciones.
Exacto. Y bueno, pues mucha gente, ahora tuvimos un tema de webinaritis, muchos de nosotros lo fuimos partícipes tanto como expositores como participantes. Y bueno, pues básicamente la autoridad, como ustedes saben, pues no paraba, ¿no? Seguía auditando, seguía modificando. Bueno, modificando nada más se le pasó no publicar las reglas generales del 2001. Entonces, pues bueno, estábamos con temas con temas de modificaciones, actualizaciones y bueno, pues buscamos ahí tratar de transmitir mejores prácticas, ¿no? El coaching en materia de comercio exterior, pues nosotros lo entendemos como derivado de todo este tema de pandemia, como un tema de compromiso, de empoderamiento, de perfeccionamiento del desempeño, de la efectividad y en ocasiones, ¿por qué no del mismo sucesión del management, ¿no? Hay gente que igual ustedes ya lo saben ahora con la pandemia, pues mucha gente también se jubiló, se cambió de trabajo. Entonces, ese tema de la administración es importante el cómo la puedo delegar, ¿no? Bueno, aquí una bonita foto. Ay, sí. El coaching, pues obviamente va de la mano de esa asesoría, de esa mentoría, dirían los gringos. Solamente implica entrenamiento, motivación, consejos, dirección, potenciales, recursos, metas, objetivos. Y bueno, evidentemente, adelante Isra, por favor. Vamos a platicar un poquito del coaching sistémico. Hay diferentes tipos de coaching, pero en lo personal, a nosotros como empresas, pues nos aplica el entender cómo funciona un coaching empresarial desde un punto de vista o desde una modalidad sistémica, en donde debemos de considerar a las personas, a los individuos, no como un elemento aislado, sino como parte de un sistema que viene siendo la empresa, ¿no? Esto porque todas las acciones que realiza esta persona o área, pues va a tener un impacto directo en el resto de la empresa, ¿no? Podemos hablar desde pagar impuestos en exceso, la omisión de pago de impuestos, podemos hablar de temas de deducciones, podemos hablar de temas de acreditamiento, podemos hablar quizá de perder una certificación en materia de billets, perder un programa OEA o quizá un programa CITIPAD, ¿no? Entonces, evidentemente, pues cada acción o cada tarea que alguien realice en las empresas tiene una repercusión directa en otras áreas y en la empresa por lo general, ¿no? Podemos hablar hasta de su rentabilidad, ¿no? Para eso, pues, obviamente se necesita desarrollar talento que permita generar cambios significativos en las empresas, mejorar el desempeño como liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, actitud sobre todo, y el tema más importante, desarrollar planes de acción que permitan alcanzar los objetivos que se traduzcan en resultados favorables. Y no nada más desarrollar los planes de acción, sino implementarlos. Créanme que yo he visto muchísimas empresas y más cuando no estaba el tema de la certificación en materia de billets, que obviamente ustedes saben que el anexo 24 es un control que muchas veces no cuadra, y el lo voy a arreglar, lo vamos a reconstruir. Muchas veces las empresas era después, no tengo tiempo. Entonces, había planes de acción, los que quisieras, había planes tácticos, sabían cómo hacerlo, pero nunca lo podían aterrizar por el tema de que nos ganaba la operación del día a día, ¿no? Entonces, realmente falta la parte de ejecutar, ¿no? Entonces, obviamente, cualquier cambio que realice cualquier área de las empresas, por muy pequeño que sea, siempre va a tener un impacto. Y si es positivo, pues evidentemente eso se traduce en menores riesgos, o quizá elimina los riesgos por completos, ¿no? Y aquí, Marco, nada más complementando un poco lo que estás comentando. Algo que estamos viendo en las empresas es que si bien hay planes de acción y como dices, a veces los aplazamos, las omisiones en las acciones o en los planes de acción que estamos realizando son las que están repercutiendo más en las empresas. Y vemos cómo el no cumplir con una obligación o el no cumplir con un objetivo está pegando más fuerte en la empresa al día de hoy que el estar realizando planes continuos o el estar llevando acciones. Entonces también ahí se viene
una nota que es muy importante, el decir, tenemos que estar controlando aquellas acciones o obligaciones que tenemos para no omitirlas y así evitar repercusiones. Entonces, esto que mencionas del coaching sistémico se vuelve muy importante porque al final la omisión de una parte de nuestra empresa puede repercutir grandemente en todas las áreas que tenemos ahí involucradas. Evidentemente, Isra. Y bueno, pues solamente el coaching empresarial pues va a ser todo ese conjunto de métodos, esfuerzos, técnicas, buscando siempre conseguir eficacia en los resultados y sobre todo motivar a los trabajadores. No hay nada peor que un trabajador, un empleado ejecutivo, como le quieren llamar, un profesionista, que no esté motivado, ¿no? Y gente motivada, pues obviamente siempre busca establecerse metas tanto personales, desde un ámbito profesional, y sobre todo metas de la empresa, ¿no? Desafortunadamente muchas veces el área de comercio exterior, muchas empresas o muchos ejecutivos o muchos directivos la siguen viendo como un tema de un trámite, ¿no? Un tema logístico, un tema que cuelga de compras, cuando es realmente un tema completamente fiscal, completamente que va relacionado, vinculado, como les platicaba, con temas de deducciones, con temas de acreditamientos, con temas de pago de impuestos. O sea, no podemos verlos desde otro punto de vista que no sea desde un punto de vista completamente fiscal. Por eso nosotros hablamos de un tema de acompañamiento desde un punto de vista fiscal y legal aduanero, porque pues obviamente también se desprende del derecho aduanero y derivan muchas implicaciones que van de la mano como contratos internacionales, y ustedes lo vivieron cuando solicitaron alguna certificación como la de IVA, IEPS o OEA, solamente necesitamos presentar contratos de arrendamiento, en su momento los de subcontratación, que obviamente ya cambió, y obviamente pues, todo esto va a derivar en diversos puntos, ¿no? Como el compromiso, el compromiso que se refiere a que la persona como tal, el ejecutivo, el profesionista, pues tiene una obligación, un acuerdo para hacer cierto acto o actividad. El chiste es que lo haga, pero ¿cómo? Pues también con empoderamiento, que tenga independencia en la toma de decisiones, obviamente cuando ya domina o tiene respaldo pues, para poder tomar esas decisiones. Si el empoderamiento no se da de una forma natural, en base al entendimiento, al perfil tributario de las empresas, pues va a pasar lo que les comentaba hace un momento. Realmente no vamos a poder implementar esos planes tácticos, esos planes de acción, que obviamente muchas veces las empresas ya saben qué hacer, pero no tenemos el tiempo o la forma de ejecutar, ¿no? Y el perfeccionamiento del desempeño, pues realmente es hacer bien lo que hago y hacerlo diario. Desafortunadamente, y ustedes no me dejarán mentir, muchas veces las empresas realizan actividades del día al día, pues porque así en su momento se les dijo, así en su momento se les enseñó, así en su momento hubo una directriz, que quizá no estaba mal, pero desafortunadamente las leyes cambian, las disposiciones van evolucionando y la forma en la que trabajamos sigue siendo la misma y quizá no estamos cubriendo esas nuevas actualizaciones, modificaciones o reformas de ley. Entonces, obviamente, pues eso nos lleva al perfeccionamiento de la efectividad, pues para realmente tener un resultado esperado. Nos ha tocado en varias ocasiones ver multas de la autoridad hasta la misma, bueno, obviamente del SAT y hasta la misma Secretaría de Finanzas de los estados, en donde van realmente por datos inexactos o falsos. Y a veces no podemos entender, o los mismos ejecutivos de alta gerencia no pueden entender cómo una maquila no declaraba un valor agregado siendo maquila, cómo no se declara un Incoterm como un transporte utilizando un export. Entonces, pues realmente no es un resultado esperado porque quizá ese perfeccionamiento del desempeño nunca se dio, nunca hubo una vigilancia. A mí me pasó una vez, estoy hablando hace ya varios años, yo creo que hace unos 10 años, en donde yo trabajando en PwC apoyábamos mucho a los auditores de estados financieros a realizar auditorías, vamos a llamarle preventivas de comercio exterior, muy pequeñas, muy pequeñas. La muestra nos la proporcionaba la gente de auditoría, de contabilidad. Y de repente en Juárez, en lo particular, pues yo encontraba que la misma desviación me la veía en varias empresas, en 3, 4, 5, 6.
Y pregunté, dijo, ¿por qué lo hacen así si realmente pues, no es lo que dice la ley? Me llamó la atención la frecuencia y la respuesta fue que porque alguien dio una plática en aquel entonces Asociación de Maquiladoras y todo el mundo lo entendió de cierta forma o así se expuso y todo el mundo lo realizaba desde ese punto, bajo esa perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, creo que es momento de buscar entender en dónde estamos parados, quizá una auditoría preventiva, quizá ese check-up, quizá de entrada entender cuál es mi perfil tributario, a qué estoy obligado a cubrir de obligaciones permanentes, porque ya no es como antes de que si tú solicitabas una certificación, un registro, era lleno mi expediente, lo presento, ya tengo mi permiso, ¿no? Mi certificación, no. Ahora se convierten en obligaciones permanentes. Y lo que tenemos que hacer una vez que hayamos detectado desviaciones en la operación, pues como lo comentábamos, era instrumentar esos planes de acción tácticos, ¿no? O sea, el cómo lo voy a hacer, cuál es la forma, ¿no? El procedimiento. Y esto se los platico porque al final de cuentas, Isra no me va a dejar mentir, pues la autoridad está haciendo revisiones electrónicas y ustedes saben que todo lo ve, todo lo escucha. Y evidentemente eso nos va a llevar a que si nosotros no monitoreamos, no detectamos esas desviaciones que quizás se causan, quizá puede ser por el agente aduanal, puede ser por el cambio del proveedor, puede ser por el cambio de la persona que atendió en la compañía. Hay muchas variables que podrían detonar esto. A final de cuentas somos seres humanos, pero aquí el hecho es que la autoridad está monitoreando, llevando a cabo revisiones electrónicas y sancionando, cuando nosotros podríamos estar monitoreando y también podríamos estar autocorrigiéndonos. Esa es la parte en la que nosotros como empresa nos debería de tocar trabajar. Muchas empresas dicen, sí, es que Hacienda es bien mala. Yo les podría decir, y créanme que no estoy del lado de nadie, y obviamente sí de las empresas, pero a veces veo auditorías de Hacienda que dices, tienes razón, realmente el que falló fue la empresa. Y vemos otras definitivamente en donde la autoridad se extralimita en facultades. Y ahorita estábamos llevando un caso que por haber una empresa recibido un servicio, ni siquiera comprado un bien, recibido un servicio en 2012, 2013, por un monto de 52,000 pesos, inició un proceso de cancelación de certificación en materia de billetes. Obviamente se está extralimitando de entrada a hacer un servicio en una compra, ¿no? Quizás sí te la creo para efectos de otras cuestiones, pero no estrictamente para una certificación en materia de billetes. Bueno, ya una vez que tengamos estos planes de acción tácticos, pues ahora sí que los planes de acción correctivos, ¿no? O sea, ya lo que es el enmendar deficiencias, quizá desde reconstruir un anexo 24, quizá ver la captura, revisar totalidad, exactitud, corrección, rectificación de pedimentos. Y al final de cuentas, pues todo esto nos va a llevar a aspectos asertivos de cumplimiento, ¿no? En donde yo pueda decir, como líder de área o como encargado de esta especialidad en las empresas, es decir, sí cumplimos y sí cumplimos bien, y aquí está la evidencia, ¿no? Y si no está la evidencia, pues ahí está todo el proceso, los procedimientos, en donde yo puedo aseverar que el cumplimiento es real y es total, ¿no? Pero ¿qué sigue después de eso? Pues obviamente la operación es viva. Regresamos tantito, Isra. Regresamos tantito. La operación es viva y obviamente necesitamos supervisarla, necesitamos monitorearla, repito, porque todo cambia. Las mismas leyes, las mismas disposiciones, los mismos plazos, las mismas formas, formatos. Ahora que cambió el tema de la subcontratación, pues las empresas tenían 15 días en enero para demostrar cómo habían cumplido con el tema de la subcontratación y varios de nuestros clientes y amigos ni siquiera se enteraron de que había que presentar este aviso ante Hacienda, ¿no? Entonces, son temas que queremos traer a la mesa porque el acompañamiento lo consideramos como vital en la operación. Y nada más señalar aquí, Marco, que la operación, como bien dices, al día de hoy nos está superando también en cuanto a los volúmenes, el ritmo que se lleva hoy en día en las empresas es muy rápido y muchas veces el acompañamiento nos ayuda a tener esos ojos detrás de nosotros que están previniendo aquellos riesgos, aquellas omisiones que se nos pueden estar pasando, las obligaciones nuevas, etcétera. O sea, hay muchos cambios ahorita y está siendo muy constante la autoridad en esos cambios, que el tener el acompañamiento nos previene, ¿no? Y como bien decías,
no tenemos que quitar de nuestras empresas esas bombas de tiempo que estamos cargando día a día por el hecho de que no nos da tiempo de cambiar alguna cuestión o de corregir algún trámite, etcétera. Entonces, el hecho de tener el acompañamiento nos da ese espacio, ese colchoncito para poder hacer frente a todas estas áreas de oportunidad que tenemos y evitar que en algún momento estas bombas de tiempo pues truenen dentro de la empresa. Muy bien, pues esto es lo que estamos platicando un ratito, pues Hacienda tiene pues, herramientas tecnológicas, obviamente busca una mayor recaudación, y ha mejorado sus procesos de control y de fiscalización, y es más asertiva, o sea, ya manda queries, es más, ahorita lo vamos a ver más adelante, Isra, manda queries y claramente Hacienda lo pone, y esto lo hemos dicho en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque es real. Si ustedes se meten a la página de internet, al portal del SAT, ahí van a poder ver la estadística del SAT, en donde ha llegado a recaudar con un peso, 153.8 pesos. Por cada peso invertido en fiscalización, recupera 150 y casi 4 pesos. ¿Por qué? Por la automatización de procesos. Y aquí esta señora de nueva cuenta, que la vuelvo a traer a la mesa, ya tiene esta noticia un poco de tiempo, pero realmente ya va para 2 años, pero no cambia. Nos sigue dando la estadística de Hacienda que de cada 100 auditorías, 97.3% aprox, un punto más, un punto menos, terminan con algún tipo de observación. Eso nos va a llevar a que siempre que nosotros seamos auditados por la autoridad, pues tengamos que quizá pagar, llegar a un acuerdo conclusivo, irnos a un medio de defensa. ¿Y cómo ha evolucionado las auditorías? Pues desde los 80s, que a mí me tocó escucharlas, no vivirlas. Yo tenía escasos 6, 8 añitos por ahí. Pues las revisiones eran documentales, ¿no? Muchas veces la gente platicaba de que, oye, aquí están los cuates de Hacienda, llevan 3, 4 meses, revisan cajas y cajas y no se va. Bueno, ese era un tema de totalidad. En los 90s, con el Tratado de Libre Comercio, donde ya no se pagaban impuestos por evidentemente las transferencias arancelarias, pues ya eran revisiones más aduaneras, fiscales, ¿no? Y en el 2000 se le ocurrió a alguien en Hacienda hacerlo por industria. Entonces, de repente estaba en la automotriz, en la farmacéutica, y fue evolucionando esto hasta antes del 2018, que es meramente una referencia, en donde ya Hacienda cuenta con muchos elementos electrónicos, como el data stage, el expediente electrónico, CFDIs emitidos, CFDIs recibidos, contabilidades electrónicas, declaraciones, expedientes electrónicos, y puede hacer un análisis integral. ¿Qué importaste? ¿Qué declaraste como compras de importación? ¿Cuál fue tu deducción? ¿Qué enajenaste? ¿Qué tienes de pedimentos para tasa cero? ¿Qué retuviste de IVA por compras en el mercado nacional? ¿Qué no? Virtuales. O sea, tiene forma de poder amarrar lo que en teoría tú tuviste que haber cubierto. Tenemos algunos clientes y amigos que ustedes conocen por la marca, vamos, es una marca comercial, en donde le están revisando mucho los pedimentos B5 para ver lo de las retenciones. Porque simplemente Hacienda no le cuadra decir, oye, a ver, si tuviste un B5, que es una importación definitiva en enero, de 100 pesos de IVA, pues no veo la retención de 100 pesos. Digo, evidentemente no está tomando en cuenta algunos aspectos, pero sí está echando ojo de sus cruces de información que para ella es muy sencillo. Si tú tienes una importación definitiva B5 y la misma ley te establece que debes de retener ese IVA, pues obviamente para la autoridad es dónde está ese IVA retenido. Y no estás considerando quizá algunos aspectos como que el pago se hizo a 30, 60 o 90 días, ¿no? Pero aunque no lo crean, hay muchas empresas que al día de hoy, 2022, desafortunadamente aún seguimos pensando que si me vendo un extranjero no lleva IVA, que si le vendo un extranjero es sin IVA, que si le vendo a una empresa mexicana va con IVA. Recordemos que el IVA es un impuesto indirecto y no es por persona, entonces depende mucho en dónde está el bien al hacerse el envío al adquirente. Si yo le compro a un americano, un extranjero, y el bien está en México, lleva IVA, que no me lo va a trasladar, no, pero que lo tengo que retener, sí. Y lo mismo cuando yo le vendo a un extranjero. Oye, pero se le va a volver un costo. Pues sí, pero se le vuelve un costo a ti, pero si no se lo cobras, se te vuelve un problema a ti, porque tú eres el que estás enterado de enterarlo a Hacienda, ¿no? Entonces, son cuestiones en donde quizá después de haber entrado en vigor, por lo menos la última reforma importante aduanera en materia de IVA, que fue el 2014, en donde dio pauta que en el 2015 se pagara IVA por importaciones temporales,
que todavía no estamos teniendo observancia en aquellas operaciones que generan o ameritan una retención del impuesto al valor agregado. Bueno, como nos platicábamos, pues la cultura de la supervisión y autocorrección, pues realmente no es una buena práctica. O sea, realmente es un monstruo, es algo que yo debo de hacer diario, ¿no? Es como en casa, ¿no? Pues diario tengo que, digo, no quiero poner un ejemplo tonto, pero pues desde lavar trastes, desde lavarme los dientes, desde asearme, desde mi cama, pues es lo mismo en las empresas. Necesitamos supervisar qué es lo que estamos haciendo, ya sea nosotros o nuestro equipo, y obviamente pues buscar la autocorrección para poder cumplir con las leyes, ¿no? Y vamos partiendo desde cuál es mi perfil tributario, cuáles son mis obligaciones permanentes, qué autorizaciones, registros, certificaciones tengo, y hacer un análisis de riesgo, ¿no? Real, a final de cuentas, necesitamos entender de qué tamaño podría llegar a ser el monstruo. Hay multas, pago de IGI de 130 al 150, dices, ¡oh, es altísimo! Las multas de IVA, de ISR son del 55 al 75 y las del IGI son muchísimo más grandes. Sí, pero mucho IGI ya está a tasa cero por tarifa, entonces realmente no es algo que me espante. O sea, quizás debemos de considerar más ese 16% de IVA, porque al final de cuentas, pues, todas las mercancías llevan IVA, ¿no? Y hay muchas sanciones que nos llevan al 70, al 100% del valor de las mercancías. Entonces, realmente nuestras multas económicas podrían verse ampliadas, pero no quiero que se queden ahí simplemente en el tema de la multa económica, sino pasemos al tema de la sanción, en donde me pueden inhabilitar mi certificación en materia de BIEPS, me pueden inhabilitar mi programa IMEX, me pueden inhabilitar mi padrón de importadores, y el tema de las mercancías que pueden pasar a propiedad del fisco. Un embargo precautorio, pues evidentemente también va a detener o va a afectar el flujo de operación de la empresa. Imagínense que en una revisión Hacienda me embarga una máquina, me embarga una materia prima, pues ¿cómo sigo operando? Realmente es un tema que debemos de estar vigilando, ¿no? Y aquí mencionar, Marco, digo, tú has dado ejemplos ahorita de quizás situaciones más extremas o más delicadas en cuanto a pagos de impuestos, etcétera, pero estamos dándonos cuenta que también muchas empresas al día de hoy pierden su certificación en OEA, en SIVA, porque se les pasa la fecha del pago de derechos, la fecha del aviso de renovación. Entonces, esos detallitos también nos damos cuenta que al día de hoy se están descuidando de manera continua y están teniendo repercusiones de forma frecuente en las empresas. Entonces, como es vigilar la operación, también las obligaciones y tener en cuenta que dentro de esas obligaciones pues hay detalles que nos pueden llevar a circunstancias en donde nuestras certificaciones se pueden perder o podemos detener el flujo de la operación de la empresa por detalles muy pequeños. Claro. Y una vez pues ya determinado, regresamos a ese, por favor, ese análisis de riesgo en base a mi perfil tributario, evidentemente determinar roles, responsabilidades, procesos, qué hay que hacer, procedimientos, cómo los voy a hacer, desarrollo de KPIs. Híjole, no voy a decir que las empresas no tengan KPIs, pero muchas veces los KPIs son muy sencillos. De hecho, hemos visto que algunos despachos dan cursos de KPIs, pero pues así un KPI tengo que tener mis expedientes y compararlo contra el data stage. Pues sí, eso es lo mínimo que esperaríamos, ¿no? Que tuviéramos todos. Pero ¿qué otro KPI deriva de ese expediente? O sea, tenemos documentos electrónicos, tenemos digitales, reflejan pagos, cumplimientos, identificadores. Todos los KPIs tienen que ir más allá y sobre todo pues, temas que me generen un riesgo, ¿no? Y siempre nosotros hemos dicho, igual que el doctor, y a mí me lo dicen cada ratito porque soy, además de guapo, bonito, soy gordito, que vaya, qué machista, ¿no? Que vaya y me haga mis, o no, Israel, que me haga mis check-ups, por lo menos anuales, ¿no? Llega un momento en donde ya eres maduro, digo, estoy hablando de la empresa, que ya es madura la operación, ha evolucionado. Tenemos un cliente, no sé si por ahí estará esta Mariela, no puedo checar ahorita, pero me decía, es que de ser una empresa que tenía una línea de producción o una planta, ya somos 7 plantas, ¿no? O sea, ¿en qué momento afortunadamente ese negocio creció tanto que evidentemente pues amerita un mayor control, ¿no? Un KPI quizá más robusto, ¿no?
Bueno, pues este monitoreo de forma continua, pues debe ser tanto interno como externo, nada más y tener cuidado de no ser juez y parte, ¿no? Oye, ¿cómo está la operación? Al 100. ¿Y quién la hizo? Pues yo. ¿Y quién la revisó? Pues yo también. Entonces no podemos ser juez y parte porque al final de cuentas podríamos caer en un tema de ceguera de escritorio, ¿cómo le llaman? En donde no podemos estar viendo mis errores, ¿no? De hecho, yo cuando estoy hablando de hace 20 años, un poquito más, sí, como 20 años, 22, cuando hice mi tesis, se los juro que yo la leía y la releía y decía, soy un maestro, qué bonito escribo, qué profundidad. Y la leía a los 2, 3 años y decía, no, pues esto ni se entiende. O sea, realmente esa ceguera de taller nos puede llevar a un problema, ¿no? Entonces, sí tratar de ser un poquito más independientes entre quien realiza las actividades y quien puede llegar a monitorearlas. Y sobre todo hoy en tema de la eficiencia y la movilidad a través de herramientas tecnológicas, pues hay que evaluar qué herramientas tenemos y si realmente tenemos las que necesitamos y si realmente tenemos, ¿no? Porque muchas empresas pues ni siquiera cuentan con eso. Todavía, Isra no me va a dejar mentir, pero hace 2 semanas un cliente nuevo o prospecto nos preguntaba si el anexo 24 era viable a través de hojas de Excel, ¿no? O sea, todavía hay ese no entendimiento de lo que dice genera la ley. Y por ahí tenemos algunas empresas también que dicen, pues como no uso el IMEX, pues no hago nada. Y no cumple con varias obligaciones como el mero tema de los domicilios, que tienes que estar delimitado con tu contrato, con la vigencia, no tiene anexo 24, oye, pero no lo voy a utilizar, pero es causal de cancelación. Y lo que nos preocupa es que esa causal de cancelación te lleve a una suspensión del padrón de importadores, no tanto el IMEX que no utilizas, sino que se vayan como en cadenita y al final de cuentas, pues sea un tema que afecte el flujo de la operación, ¿no? Y también, Marcos, no solamente en la cuestión de supervisión o de prevención, sino que también nos hemos topado que luego nos consultan para tomar decisiones en la empresa y cuando no hay KPIs, cuando no hay información sobre la cual basar una decisión, es bien difícil poder dar una directriz, una orientación hacia el crecimiento de la empresa. Entonces también, más allá de supervisar, prevenir, el tener la información siempre nos va a ayudar a tomar mejores decisiones del rumbo de la empresa o de nuestras áreas de comercio exterior. Es correcto. Y esta tecnología obviamente nos va a llevar a ser más rápidos, más eficientes, a no crear reportes, sino analizar reportes y evitar el error humano. Todavía hace 2 años, antes de pandemia, un cliente capturaba, tenía ahí 6, 4 personas capturando, pero lo peor es que ni siquiera era gente de aduanas, era gente de impuestos. Y lo capturaba porque no sabía que había pues ese data stage o esa información, ¿no? Entonces, realmente, pues sí son temas que debemos hablarnos entre las áreas, ¿no? O sea, evidentemente, como estábamos hablando hace rato del esquema sistémico, pues todos somos parte de un todo, ¿no? Y bueno, aquí nos gustaría nosotros dividir en 4 grandes rubros cómo vemos nosotros el caminar de las empresas, ¿no? Por una parte, pues vemos que es un tema fiscal aduanero, lo que hacemos día a día. Por otra parte, también en base a lo que estábamos platicando, pues vemos que hay un gran pilar que es legal aduanero. Otro tema que es la integración de expedientes, que a veces parece una soncera, porque dices, bueno, pues integrar un expediente pues, está sencillo, ¿no? Simplemente, como en aquellos años, agarro mi archivo, lo voy metiendo, tengo un checklist y veo que esté todo. Pero se ha volcado un poco más complejo, porque la operación muchas veces crece, tenemos más agentes aduanales, nos peleamos con los anteriores, ya no nos hablan, ya no nos quieren dar información, ahora son documentos electrónicos o documentos digitales, ya la ley nos pide que en caso de una revisión le presentemos el acuse de transmisión y de recepción, si es un COBE, si es un pedimento que está en formato como se haya generado, llámale un XML, si es un documento digital, pues evidentemente lo que nos dice la ley aduanera en su artículo 2 es que es el documento tal y como se transmitió, no es un escaneo que yo haga para guardarlo, ¿no? Entonces, son temas que se hacen muchas veces más complejos y de hecho nosotros recomendamos a muchos de nuestros clientes, y ya lo hemos hecho, nos queda claro que tienes un expediente, nos queda claro que no vas a poner a alguien a revisar 6,000, 8,000, 9,000 expedientes para ver si están completos.
lo que hacemos nosotros es, hacemos un expediente alterno, que lo bajemos y lo integramos todo de lo que tiene la BUSEM, para que en caso de una auditoría pues, podamos tener el expediente de toda la vida, que ese se sigue haciendo. Hay que mejorar en su caso, si es necesario, el proceso de integración. Y por otra parte, pues tenemos un expediente alterno que bajamos del data de la BUSEM. Y por último, otro pilar muy grande que lo hemos querido transmitir, pero creo que no hemos podido hacerlo por quizá el mismo tema que le hemos puesto aquí en la lámina, que se llama administración de proveedores. Es muy importante entender que si un proveedor hoy en día de empresa mía no cumple con sus obligaciones fiscales o está en las listas negras, que por ende no cumplió y lo mandaron a las listas negras, será considerado como empresa que factura operaciones simuladas, es decir, como si me estuviera vendiendo facturas. Aunque no sea una realidad, pero él ya podría tener ese tachecito por alguna otra actividad que haya hecho o simplemente por no demostrar la materialidad de su operación, porque tiene infraestructura, personal, los medios para comercializar o prestar servicios. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a que Hacienda quiere que tengamos cadenas fiscales confiables. Entonces, ustedes pueden ver en los requerimientos de la certificación en materia de IBEX que nos está solicitando que nuestros proveedores cumplan con obligaciones fiscales. Si no, a nosotros nos va a requerir. Entonces, si me llega a requerir que yo tenga un proveedor, pues va a tener que voltear y decirle, ¿sabes qué? Pues me está requiriendo Hacienda, corrígete. Y en lo que va, se corrige, se actualizan sistemas de Hacienda, esperemos no sea muy tarde para que a mí me vayan a cancelar mi certificación. Lo que busca Hacienda es que tú estés haciendo presión sobre ellos y evidentemente en su caso, pues si no tienes un proveedor confiable, pues que cambies de proveedor. ¿Qué sucede si un proveedor no es confiable para efectos de Hacienda? Pues nos puede cancelar la certificación en materia de IBEX, nos pueden suspender el padrón de importadores. Eso salió en la tercera modificación de las reglas del 2020, porque en 2021 no hubo. Al ser yo considerado una empresa que deduce operaciones simuladas y yo no lo haya desvirtuado, pues la multa es del 55 al 75% del valor del comprobante fiscal, y todo lo que yo le compré a este proveedor no es deducible y por ende el IVA que le pagué no es acreditable. Entonces ya estás hablando de un 30 de ISR más un 16 de IVA, más la multa del 55, pues ya el valor de la operación quedó en eso, ¿no? Son temas que debemos de estar cuidando. Quizá mucha gente dirá, no es un tema de aduanas, pero me va a repercutir a mi aduanas el día que este proveedor pues no cumpla con sus obligaciones, ¿no? Y aquí, Marco, nada señalar que viendo el temario y este último comentario que dices, nos damos cuenta cómo el área de comercio, de aduanas ha evolucionado y ya no solamente es traer y llevar mercancías, sino ya también cuidar obligaciones fiscales, obligaciones de proveedores. Entonces también ya vemos que tenemos que involucrar a otras áreas de la empresa, sensibilizarlas, concientizarlas de todas esas repercusiones que nos pueden afectar en el tema de comercio exterior y aduanas. Exacto. Entonces, bueno, platicando un poquito del tema fiscal y aduanero, pues miren, siempre dos cabezas piensan más que una, ¿no? Entonces, la toma de decisiones sobre la estructura en la cual yo estoy trabajando de mi empresa, pues esa toma de decisiones pues va a ser la forma de operar. Entonces, muchas veces necesitamos de ese consejo, de ese experto, de esa persona que ya lo analizó, que ya lo vivió, quizá que ya lo enfrentó ante la autoridad. Y aquí es donde nosotros siempre hemos sido partidarios de que cualquier toma de decisiones, digo, obviamente hay niveles, pues requiere de una asesoría pues de especialistas, ¿no? Y sobre todo no que me digan qué hacer, porque igual yo ya lo sabía, sino también que me dejen ver si hay alternativas o si hay otros beneficios que podríamos gozar, porque no necesariamente, y créanme que lo vi con empresas, y un ejemplo en Guadalajara, yo viví 18 años en Guadalajara, había empresas pues, de la industria electrónica, electrónica, que por decir un ejemplo, hacían unos virtuales, que cuando yo leía la operación y la analizaba, yo decía, y como que ¿por qué haces este virtual? Si existe la submaquila o existe otro tipo de formas de hacerlo. Ah, es que así lo hemos hecho siempre, ¿no? Y ahí obviamente se iba dinero a la basura, y evidentemente o independientemente del dinero que se gastaba de más, pues evidentemente yo estaba, en este caso en particular, duplicando mis importaciones temporales, porque importaban,
después lo mandaban con virtuales, después lo regresaban con virtuales, entonces yo ya duplicaba mi obligación de comprobar el retorno al extranjero, dar un destino aduanero a estas mercancías, ¿no? Y esto obviamente, pues nos debe de permitir este conocimiento un poco más global o más a profundidad, pues nos deberá permitir identificar cuáles son los aspectos de cumplimiento que debo de estar monitoreando yo como empresa de forma permanente. Repito, ya todas las obligaciones aduaneras son permanentes, no es ya cumplí con mi archivo, ya tuve mi certificación o ya importé, ya se acabó, ¿no? Hay muchas empresas que dicen, es que nunca me han parado, nunca me han multado, nunca nada, y de repente, trácala. Y realmente no queremos ser amarillistas, sino simplemente lo que queremos es transmitir lo que vemos día a día con nuestros clientes y amigos, ¿no, verdad? Sí, y también mencionar esto último. Muchas veces la consultoría o asesoría también es como un puente para ver qué está haciendo el vecino o qué le pasó al vecino, ¿no? Porque muchas veces estamos metidos en nuestra operación que no nos da tiempo de platicar con el vecino y a través de la asesoría o consultoría también puedes ver qué ya funcionó al lado, qué no está funcionando o como bien dices, el panorama externo que existe para decir, oye, están llegando auditorías de este lado, entonces vamos a prevenir o podemos corregir estas áreas de oportunidad. Entonces también es un puente, un termómetro para estar viendo cómo está el panorama externo y prevenir el panorama interno de nuestras empresas. Y bueno, aquí siempre, híjole, es un tema bien complicado, el ir de la mano con alguien pues, que tenga el entendimiento de la operación, pues que tengamos la confianza de que realmente, no me gusta usar la palabra que sea un charlatán, y que nos permita esa seguridad para que yo pueda ir caminando. Digo, a mí no quiero hacerme el mártir, pero de repente me da tristeza cuando veo empresas de renombre muy grande y dice, es que pues me decidí por tal persona que me va a ayudar en esto porque me garantiza que no voy a pagar nada. Un ejemplo del anexo 24. Digo, pero sabes que eso está mal, ¿no? O sea, sabes que dejaste en México, sabes que no controlaste esto, sabes que trajiste cosas a prueba, que no retornaste. Pues sí, pero él me garantiza y lo que queremos es no pagar. Pues bueno, realmente una cosa es no querer pagar y otra cosa es no querer ver lo que realmente debería de estar pagando porque si mi operación derivó que no tuvo un retorno, que dejé en mercado nacional, que realmente pues, es un tema que debo de estar cubriendo, pues realmente pues no podemos falsificar o alterar cualquier registro. Evidentemente, como ustedes saben, son temas que nos pueden llevar a las cancelaciones de los programas, pero a veces no los vemos por estar cuidando los dineros. Obviamente hay formas de buscar optimizar pues esos resultados, pero no porque alguien llegó y te lo dijo, con tal de ganar el servicio. A mí me pasó una vez con un buen amigo que desafortunadamente ya falleció, que me decía, Marco, es que necesito una carta para mis auditores, porque esta operación no retuve el IVA, bla, bla, bla. Le digo, es que no jala. Me dice, es que me la va a dar otro despacho, si tú no me la das, entonces dámela tú y te la pago. No te puedo dar lo que no jala, porque al final de cuentas, pues ya independientemente de lo ético o no ético, en caso de una revisión de Hacienda, pues no vayamos a irnos todos ahí por ese agujerito, ¿no? Entonces, a final de cuentas, la persona que nos ayude, que nos apoye, pues debemos de estar parados en tres pilares, ¿no? La comunicación abierta, el intercambio de información y recuerden que siempre la toma de decisiones pues, es una toma de decisiones conjunta, ¿no? A final de cuentas, pues estoy tomando una decisión porque la otra persona me dio esas alternativas, esos fundamentos, ese es el no riesgo, ¿no? ¿Qué pasó, Ira? Adelante. Perdón, pensé que se había cortado. No solamente complementar aquí que al final esto de toma de decisiones conjuntas también es parte de lo que hablábamos al inicio, de evolucionar en conjunto, ¿no? No simplemente es decir, hago lo que me dicen, sino hago lo que me dicen o lo que me sugieren porque soy consciente o estamos tomando una decisión conjunta y evolucionando como área hacia hacia un mejor rumbo de la empresa. Entonces, siempre también el consultor o el que te esté dando un acompañamiento tiene que estar buscando el crecer juntos como área y no simplemente el imponer o el dar criterios, sino es el compartir para que como área, como empresa, se crezca juntos. Así es.
Bueno, ¿qué es lo que nosotros nos ha funcionado de toda la vida? Pues el escuchar es parte fundamental de cualquier entendimiento, ese reunirnos, ese seguimiento, ese entender qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, los nuevos proyectos, esas, vamos a llamarles reuniones, ya sean virtuales o sea presenciales, es lo que va a garantizar, yo creo que el éxito de toda toma de decisiones, ¿no? Y sobre todo aquí el tema es donde vamos a platicar más, el tema de cómo va relacionado todos los temas de materia de IVA y de ISR. Tenemos empresas maquiladoras que de repente ya tienen 2 maquilas. Hoy está prohibido, pues no, entonces una maquiladora tiene 2 mamás, tiene 2 maquilas. Bueno, y ya una cumple con sus obligaciones y otra cumple con la otra. Y cuando te empiezas a meter un poquito más en la operación, ves que había un horno, por decir millonario, pero en lugar de que las 2 lo trajeran para hacer sus actividades, pues un americano le renta, bueno, un extranjero le renta a otro extranjero esa máquina en México, ¿no? Entonces, evidentemente, pues ya traes un tema de establecimiento permanente, ya tiene un ingreso, una fuente de riqueza en México, debería estar pagando ISR, entonces son temas que de repente no estamos volteando a ver porque no somos la gente adecuada, porque no es quizá mi área, pero quizá la gente de impuestos tampoco lo está viendo porque como dice, como lo importé temporal, pues no hay bronca, ya es tema de aduanas. Entonces, reiteramos, necesitamos entender qué sucede en operaciones, entendimiento para que nos lleve a la toma de decisiones, ¿no? Y evidentemente, pues la administración y control de todas mis autorizaciones y registros, ¿no? Y sobre todo por los que quiero también llegar a tener. Nosotros tenemos el caso de una automotriz que me dice, Marco, queremos monitorar a nuestros proveedores que estamos desarrollando para que nos paguen, nos enajenen mercancías el año siguiente. Pero desde ahorita quiero saber cómo se está portando ante Hacienda, pago de impuestos, Entonces, tenemos certificaciones con las cuales no queremos perder. Recordemos que si perdemos una certificación en materia de IVA, tenemos prohibición de acceder a otra hasta por 2 años, y si tenemos una pérdida de OEA, tenemos prohibición de acceder a otra hasta en un plazo de 5 años. Y evidentemente el OEA es un tema de competitividad internacional, es un requerimiento de muchos clientes de nosotros para entablar relaciones o para continuar con relaciones. Si no eres OEA o Citipack, no te compro, no puedo. O sea, y es un tema que cada vez se hace más robusto, evidentemente por temas de terrorismo, temas de contrabando, todo lo que quieran, pero también es un tema de que el intercambio comercial en el mundo es tan grande, ha crecido tanto. Bueno, ahorita trae un relajo con la guerra, pero al final de cuentas, el ser OEA es, no me detiene en la aduana, no me detiene en la aduana de salida, no me detiene en la aduana de entrada, disminuyen mis revisiones, y evidentemente pues son certificaciones que necesito, ya no son porque me suena bonito tenerlas, ¿no? Las requiero para mi continuidad de los negocios. Y aquí mencionar que muchas veces también tenemos que involucrar a las demás áreas de la empresa porque surgen proyectos, surgen necesidades que muchas veces genera el traer o el llevar mercancía que pueda afectar a nuestras operaciones, ¿no? Y ya nos avisan cuando la mercancía está en tránsito, pero si no tenemos esa comunicación con las demás áreas, no podemos analizar si no hay ninguna afectación, si no hay ninguna circunstancia previa que surja la operación. Entonces también el comunicar con todas las áreas las necesidades que tenemos o las circunstancias en las que nos podemos encontrar por alguna implicación es sumamente importante. Entonces también por eso importante la comunicación para que si en algún momento se necesita analizar algo, se haga con tiempo para ver la mejor manera de hacer esta operación sin ninguna implicación. Correcto. Y bueno, pues ¿qué más hay en la parte fiscal aduanera? Pues obviamente hay operaciones especiales que no son del día al día y de repente dijo, ¿esto cómo lo hago, no? ¿Esto cómo lo hago? ¿Cómo debo de requisitar o llenar los pedimentos? Ahora hay campos multables, el Incoterm, los decrementables. O sea, evidentemente, oye, ¿cómo declaro el Incoterm? ¿Cómo lo negociaste? O sea, no es que la ley te diga cómo lo vas a declarar. Oye, ¿cómo declaro un decrementable? Pues de entrada, a ver si te aplica, ¿no? Entonces, son temas que muchas veces no sabemos ni cómo manejarlos, porque son temas que quizá
obviamente todo tiene un porqué, no es que se lo saque la autoridad de la manga, bueno, sí se lo sacó al hacerlo multable, pero el decrementable tiene un porqué de existir para que obviamente tu base gravable sea la real y no se encuentre inflada y no estés pagando impuestos de más. Y aquí lo que están multando es el cómo lo declaras, ¿no? Pero al final de cuentas, los tres pilares más fuertes a nivel mundial aduaneros es la valoración, clasificación y origen. Y créanme que de ahí son los errores más grandes que tienen las empresas. En temas de valoración, muchas empresas lo hacen de forma dolosa para no pagar impuestos. El tema de la clasificación a veces pues se nos hace de lo más normal decir, es que mis agentes aduanales tienen criterio diferente. Entonces, para la gente aduanal 1, pues es A, y para el 2 es B. Y pues, son criterios. No, realmente no son criterios. Quizá no estás pagando de más, de menos, cumpliendo con regulaciones y restricciones de más, de menos. Y el tema del origen, híjole, el tema del origen ha sido un pachangón, porque ya cualquiera en Telecán, bueno, Temec en este caso, pues ya cualquiera cree que por ser americano o por ser mexicano puede estar emitiendo certificados de origen sin estar constatando que se estén cumpliendo cabalmente con las reglas de origen de cada bien, ¿no? Entonces, esos temas, por lo menos para la autoridad americana, son los que más están evaluando. Nuestro sistema aduanero es muchísimo más complejo, pues por todo lo que tiene del IMEX, del PROSEC, certificaciones. Pero para Estados Unidos el dinero lo encuentra en clasificación arancelaria, en valoración. Evidentemente las economías pues no se pueden comparar y hay realmente una desviación chiquita, pues ya es una desviación de muchos miles de dólares, ¿no, Iván? Sí, y aquí, como bien dice en el origen, también en este acompañamiento, en este asesoramiento, nos damos cuenta que se recibe mucha documentación mal hecha. Entonces, muchas veces no sabemos si está bien, si es correcta, si aplica, no aplica, o si está vigente. Y el hecho de tener un acompañamiento te puede ayudar a ahorrarte, como bien dices, multas o ahorrarte omisiones que te pueden implicar, digamos, detener tu operación o no gozar de beneficios arancelarios simplemente por un documento. Entonces, ahí es importante pues tener otros ojos, otra cabeza que te ayude a revisar, que te ayude a verificar que los datos que estás colocando en un pedimento, en un certificado sean correctos y no deriven implicaciones pues que pueden tener multas significativas para la empresa. Exacto, y a final de cuentas, aunque suene que ya tenemos una desgravación en la tarifa, que suene que tenemos PROCE, que suene que tenemos 386,000 tratados de libre comercio, aún hay empresas que no gozan de preferencias arancelarias, aún hay empresas que no sabían que podían tener la devolución del pago de impuestos pagados en exceso por diferentes cuestiones, llámale drawback, llámale tratados. Entonces, sí hay que muchas veces, y sobre todo cuando son las más grandes, créanme que lo hemos visto mucho en la automotriz y quizá, y la respuesta es por el volumen de la operación, pero muchas veces nos falta el identificar esos esquemas de optimizar el pago de contribuciones, ¿no? Y sobre todo de solicitarlos, ¿no? Porque realmente pues ese dinero ya está pagado y quizá ya lo tenemos hasta presupuestado para el costo, ¿no? Y bueno, evidentemente el llenar formatos nos ha pasado con avisos, con permisos, que llega la empresa, es que no lo rechazaron 36 veces, pues ¿qué hiciste? No, pues realmente ese llenado, pues obviamente tú lo haces una vez en la vida, ¿no? Pero ¿cómo lo podemos presentar a la primera y presentarlo bien? Hemos visto que muchas veces hay solicitudes, y no quiero decir que son por empresas o por despachos, que se hacen a base de prueba y error. Ya lo presenté, me lo rechazaron, corrijo. Lo presenté, me lo rechazaron, corrijo. Bueno, es una forma de hacer las cosas. Sin embargo, lleva tiempo y obviamente un costo, ¿no? Entonces, si ya tenemos especialistas que nos permitan hacerlo a la primera, pues ya no se me atoró quizá la importación de una maquinaria que tengo que importar en definitivo cuando quizá por 2 o 3 meses lo puedo haber importado en temporal, o me estuvo causando infinidad de costos ahí en el almacenamiento de las mercancías en la aduana, ¿no? Y ahí, Marco, si me permites, ahorita tú hablabas del rechazo, pero también hemos visto casos que a veces por un formato no vigente, por un aviso no vigente que presentamos, empiezan o derivan en requerimientos para las empresas. Entonces, detalles tan simples como un formato vigente o como un llenado correcto nos puede evitar que la autoridad ponga el ojo en nuestra empresa para tener requerimientos
y así pues obviamente después, como dices, el desgaste administrativo de estar respondiendo un requerimiento, de estar presentando evidencias, y todo deriva por a veces pues un formato que pues no estaba vigente y fue el primero que encontramos en internet. Sí, y tienes razón, porque al final de cuentas, pues ya muchos de los trámites ya llevan una opinión de cumplimiento. Entonces, sí es un tema que no nada más es el de la empresa, ¿no? Sino que va, como dirían en mi pueblo, se meten hasta la cocina, ¿no? Entonces, si no están en una auditoría y se meten hasta la cocina, pero yo lo que presento y son cosas de la cocina y están mal, pues eso sí podría generar un tema de información inusual o atípica. Recordemos que la autoridad está revisando cuando yo presento información inusual o atípica, entonces hay que evitar presentar este tipo de información distorsionada, ¿no? Y obviamente, dijo, pues hay mil cosas, ahora regulaciones y restricciones, las normas de seguridad, cupos, avisos, renovaciones y sobre todo apoyo en la BUSEM. Cada vez, es que ya la mejoraron, y ahora para dónde me voy, no sé ni para dónde movernos, y son temas que en ocasiones nos puede llevar a, digo, un ejemplo muy burdo, pero pasó en el 2020, un par de empresas no podían subir su reporte anual porque no sabían ni para dónde picarle, ya era el último día de mayo, ¿no? Entonces, ese de repente, ¿a quién le pregunto, no? O sea, no se para dónde le pico. Y nos pasa a todos, en cualquiera, hasta en el banco, ¿no? Pero bueno, evidentemente necesitamos de ese soporte, ¿no? Y bueno, pues ya lo habíamos platicado un poquito, el tema del origen y sobre todo el tema que queremos transmitir aquí es a nuestros proveedores en el extranjero que nos hayan emitido un certificado de origen, que tengan especial énfasis y cuidado cuando son requeridos por parte de la autoridad mexicana. Tiro por viaje, yo creo que sin exagerar, el 60-70% de los americanos, cuando ven algo de la autoridad mexicana, no lo pelan, porque dicen, pues no es para mí, no me aplica, ¿no? Entonces, quizás hacer conciencia a mis proveedores de que si algo les llegan a requerir, llámale cuestionario, llámale una visita o llámale una solicitud de documentación o de información, que la atiendan y que nos la hagan saber previamente, ¿no? Porque pues no vayan a presentar algo que ellos entendieron que era desde ese punto de vista cuando nosotros vamos a ser los perjudicados, porque el que no pagó impuestos somos nosotros, ¿no? Entonces, debemos de buscar que no nos vayan a quitar el trato preferencial, porque el que emitió el certificado, pues obviamente no puede documentar pues esa emisión de certificado, ¿no? Y bueno, evidentemente, pues esto al igual que la clasificación arancelaria, ¿no? O sea, ¿qué clasificación arancelaria estoy utilizando y por qué tengo discrepancias? Y por qué tengo discrepancias en ocasiones con proveedores y con clientes. Digo, nos ha pasado en algunas ocasiones que hay discrepancia porque realmente las tarifas son diferentes. Quizá porque una estaba actualizada, otra estaba desglosada, desdoblada más. Y sobre todo en temas automotrices. Pero bueno, evidentemente debemos de buscar la mejor forma de resolver esta situación, ¿no? No sé, ¿tienes un comentario ahí? Sí, nada más aquí, muchas veces, como bien decías, la autoridad o bueno, el proveedor extranjero cree que la autoridad de su país no tiene aquí ninguna incidencia y puede ser cierto, pero saber que el documento que me está emitiendo en el extranjero pues, sí puede incidir dentro de mis operaciones aquí en el país. Entonces también nosotros tenemos que tener esa revisión constante de lo que nos están enviando y si no está correcta, pues pedir que se adecue a la legislación vigente de nuestro país, porque también nos damos cuenta que el extranjero muchas veces envía documentos muy genéricos, pero que están regulados por un tratado, por una ley aquí en el país y que no cumple con las descripciones necesarias y que, como bien dices, al final nos puede quitar un beneficio arancelario del cual estamos gozando que influye o deriva en implicaciones económicas para la empresa. Entonces, revisar toda esa documentación que recibimos de fuera también es sumamente importante y pedir que se cambie cuando es necesario de acuerdo a la ley vigente bajo la cual operamos. Así es. Y bueno, el último punto de este slide son las certificaciones reconocidas a nivel nacional e internacional, como el OEA, CITIPAT y la certificación en materia de BIEPS. Recordemos que con una somos confiables, el diploma en la pared, somos confiables fiscalmente, y con la otra somos confiables en materia de cadena de suministro y nos hacemos más atractivos para los clientes en el extranjero, ¿no? Entonces, son temas que debemos de poner sobre la mesa. Y solo aquí mencionar, Marco, en estas, que muchas veces una vez que las obtenemos,
recordar que tenemos que seguir teniendo vigente la información con la que cumplimos estas certificaciones, porque nos olvidamos y decimos, ya nos llegó el papelito, el diploma que mencionas ahora, pero no nos olvidamos de estar renovando nuestros perfiles, de estar renovando nuestras obligaciones, y la autoridad tiene facultades en cualquier momento de pedirnos evidencia de que hemos presentado nuestros avisos en tiempo y forma, y si no, pues obviamente derivan las cancelaciones y pues ahí también cuestiones del crédito fiscal que pueden ser suspendidas. Entonces, importante mantenerse actualizado de acuerdo a la información que estamos presentando. Correcto. Vale, Isra, píquele. Ah, ya le dio. Sí. Perdón. Bueno, pues las auditorías que estamos platicando, las revisiones, o check-up, o como le quieran llamar, a final de cuentas, pues deben de ser periódicas, deben de ser documentales también, deben de tener un seguimiento. O sea, no me sirve nada una auditoría hoy y otra en 10 años, porque pues evidentemente hay que ver si se solventaron los errores, las desviaciones, y sobre todo buscar áreas de mejora, ¿no? O sea, no se trata de decir, bueno, ya corregí lo que estaba mal y lo sigo haciendo mal. Entonces, ya corregí y trato de buscarlo, de hacerlo mejor o simplificarlo, ¿no? Y sobre todo, revisar no nada más los pedimentos más grandes de valor. Tenemos varias cuestiones que la autoridad revisa por clave de pedimento, revisa por agente aduanal, revisa por valor en aduana, por tipo de mercancía, fracción arancelaria, origen, NOM. O sea, realmente creo que si vamos a revisar algo, debemos de revisar en base a todo el tipo de operaciones que tenemos, ¿no? Sí, y aquí solamente resaltar el hecho de que sean periódicas. El tenerlas de forma frecuente nos ayuda sobre todo a minorizar esos riesgos y a estar detectando de manera frecuente cualquier actualización, cualquier cambio que pudiéramos estar omitiendo en nuestros pedimentos, en nuestros expedientes. Entonces, sí es importante, de acuerdo al volumen y operación de la empresa, determinar esas periodicidades para poder aminorar el riesgo dentro de nuestra operación del día a día. Ahora, aquí un tema muy importante que nos hemos enfrentado es el recurso. Muchas empresas dicen, sí, sabemos que tenemos que corregirnos, sabemos cómo hacerlo, pero no tenemos el recurso, y quizá el recurso es humano, ¿no? Entonces, evidentemente, el hecho de ya cuantificar quizá el tipo de riesgo, pues ya podría generar que la alta gerencia nos escuche y nos permita un recurso. Y repito, aquí no nada más es el tema de las multas, es el tema de que no se detenga el flujo de operación. Y bueno, evidentemente todas las industrias pues son diferentes, ¿no? Y repito, el perfil tributario, pues evidentemente es el que nos va a dar la pauta, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos que hacer revisiones dirigidas. Y eso se los digo porque tenemos varios clientes y amigos que les hacen cada mes una auditoría de 5, 6, 10 experimentos, pero yo realmente a veces no le veo una funcionalidad. Ah, es que tal despacho me revisa 10 experimentos al mes. Y te revisó este tema, no sé, vamos a dar un ejemplo, estándares de seguridad, no. De obligaciones de la certificación, no. No sé qué, de saldos de anexo 24 contra saldo de anexo 30 contra inventario físico, no. Del expediente electrónico totalidad, no. Exactitud, no. Entonces, ¿qué te revisó? Ah, nada más 10 pedimentos. Créanme que revisar 10 pedimentos, 10,000 pedimentos no me dice nada. Tenemos que meternos a los procesos. Los procesos es donde realmente están las implicaciones más grandes, ¿no? Y bueno, obviamente, pues todo esto va de la mano con procesos que ya los hemos dicho de clasificación, tratados de libre comercio y valoración, ¿no? Sí, y aquí a lo que hemos mencionado ya en distintos momentos, que también nos topamos con muchas empresas que hasta que les llega el requerimiento, hasta que les llega el oficio por parte de la autoridad, dicen, pues es que no sabía que yo era, o no sabían que yo tenía esta obligación, o no sabía que yo, etcétera. Entonces, ahí también te das cuenta que hay un desconocimiento del perfil tributario y por ende de las obligaciones que derivan de este perfil. Entonces, es importante conocer el todo de la empresa en cuanto al perfil tributario para poder determinar las obligaciones a las que estamos sujetos y poder cumplir en tiempo y forma con las mismas. Correcto. Muy bien, pues el tema del activo fijo, créanme que ahora con este anexo 8 de los acuerdos que celebran los estados para que su Secretaría de Finanzas pueda realizar auditorías
junto con, bueno, el acuerdo firmado con el SAT, pues lo primero que nos tocan es el activo fijo. Créanme que muchas empresas, desafortunadamente, no digo que todas, pero sí muchas, no han tenido especial énfasis en temas de activo fijo y hemos visto muchas revisiones de activos fijos bien sencillas, bien simples, en donde de 50 maquinarias presentas toda la documentación, llámale pedimento, llámale factura en mercado nacional y realmente la autoridad acaba diciéndonos que no puedo comprobar la legal estancia, ¿no? Porque no me cuadró lo que físicamente estaba en la maquinaria, en el equipo, contra lo que dice el pedimento, ¿no? Entonces, ahí son cuestiones de entender un poquito qué sucedió y en su caso qué puedo hacer. Muchas empresas, obviamente, pues, su maquinaria para mantenerla bien, pues la tiene que pintar para que no se oxide. Muchas veces los empleados ociosos le quitan la etiqueta, le quitan la placa. Entonces realmente no cuadra, a veces no hay un layout, no sabemos dónde está la maquinaria, mucha maquinaria está canibalizada, muchas empresas hacen sus Frankensteins, crean ahí sus máquinas pues, para una mejor producción, sin embargo no hay forma de comprobar la legal estancia. Y hacemos énfasis en el tema del activo fijo porque realmente creo que es lo más sencillo de revisar y lo más sencillo de que la autoridad no lo pueda votar, ¿no? Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, Israel, si me permites. Sí. Digo, no tiene nada que ver con el activo fijo, pero ahorita me acordé con el punto que viene, en donde tenemos muchas compras en mercado nacional, que me enajenan a través de virtuales. Y no estoy hablando de B1s, quizás estoy hablando de B5s, quizás estoy hablando de compras a un residente en el extranjero. No, sí, llevo un B1 claramente. Aquí ya, ese tipo de importaciones, vamos a llamarle virtuales, pues ya no se vuelve para efectos de ISR en una adquisición de importación. Es una adquisición en mercado nacional que llevó una retención en materia de IVA, y esa retención en materia de IVA, pues yo tuve que haber enterado a Hacienda de entrada a ver si se hizo o no se hizo, y otra es que la deducción, pues evidentemente al ser una enajenación en territorio nacional, aunque para efectos de aduana yo ya lo tengo importado en definitivo un B5 o lo tengo importado en temporal con un B1, esa deducción pues ya se tiene que hacer en términos del Código Fiscal y de las reglas generales de comercio exterior, en donde me establece que será con comprobantes emitidos por residentes en el extranjero que deben de cumplir con algunos requisitos como haberse declarado la tasa del impuesto, en su caso retenido, y el monto, ¿no? Esto lo pongo sobre la mesa porque hemos visto en los últimos años empresas que estos comprobantes emitidos por residentes en el extranjero no cumplen con estas disposiciones y han estado sustentando sus deducciones con los pedimentos B1, B5, cuando realmente ya no es una compra de importación, sino se vuelve una venta en territorio nacional en términos del artículo 10 de la ley del IVA, al estar el bien en México, al hacerse la entrega, el envío al adquiriente o la entrega material, ¿no? Pero bueno, ahorita me acordé nada más como comentario para que el que tenga algo por ahí lo podamos platicar. Pero bueno, otros temas, la compraventa de mercancías, se nos llevaba tasa cero, retención, si era exenta. Muchas veces no dominamos el tipo de operación que tengo y a veces hacemos esas generalidades, ¿no? Que si es un extranjero no lleva IVA, que si es de acá para allá tampoco, y que si son mexicanos sí. Entonces son temas que debemos de evaluar de la mano junto con la gente de impuestos, ¿no? Porque evidentemente es un tema más de impuestos, pero deriva de una operación de aduanas, ¿no? Y el tema de ventas de primera mano, híjole, aquí sí me duele un poco el ver que cuando yo no cumplo con mis requisitos de declarar en mis facturas tratados de ventas de primera mano, señalando el número de pedimento y la fecha, que le hagan a tu cliente no deducible esa compra y no acreditable el IVA que te pagó, simplemente porque no cumples con los requisitos fiscales de la factura del CFDI. Y ahí de repente pues ya se vuelve un tema de que, pues, oye, me metiste en un problema porque no cumpliste con
con estos requisitos de ventas de primera mano. Pero lo peor de todo es que nos ha tocado ya observar por parte de la autoridad que se va un poquito más para allá y que de repente empieza a analizar cuál es el pedimento que declaraste en ese CFDI y en su caso determinar si corresponde a la mercancía que estás enajenando, ¿no? Y bueno, pues estos son temas que muchas veces no los estamos haciendo match al 100%. Y bueno, pues eso nos lleva a un tema, a una afectación ya hasta comercial. Y otro tema entre muchos tantos, digo, simplemente aquí son enunciativos, pues el tema de los pedimentos globales complementarios, que se hacen, que no se hacen, que el valor va para arriba, va para abajo, que nunca me avisó otro departamento si tenía o no tenía que rectificar pedimentos para la deducción de las mercancías, ¿no? Sí, y en estos 4 puntos que mencionaste ahorita, Marco, también nos damos cuenta cómo comercio exterior también ya depende de otras áreas, ¿no? Por ejemplo, en el activo fijo, en la comunicación con producción para saber que las máquinas se siguen trabajando, que están bien clasificadas, etcétera. O lo que ahorita mencionas de ventas de primera mano, por ejemplo, la declaración de la factura, si tiene todos los datos o no. Entonces, también hay con contabilidad, finanzas, el declarar bien el documento en la factura. O los pedimentos globales, ¿no? Nos estamos topando a inicio de año que el área de comercio no cuenta con la póliza global a inicio de año, entonces también tiene que hablar ahí con el departamento correspondiente para recibir la póliza, hacer el cálculo, presentar el aviso, etcétera. Entonces, nos vamos dando cuenta cómo las áreas se van interlazando y cómo también comercio sí tiene ciertas responsabilidades, pero también necesita concientizar y sensibilizar a las demás áreas de estas responsabilidades para poder dar cumplimiento a todas las obligaciones que hay dentro de la operación de comercio exterior. Así es. Y bueno, y por último, la revisión del Data Stage. El Data Stage es la nueva forma de leer los pedimentos. Antes, pues, tú tenías los pedimentos y los leías en papelito muy bonito y de ahí muchas veces la gente lo capturaba. Ahora, pues como ya todo es electrónico, el Data Stage es la forma en la que la autoridad te transfiere o te transmite información para que tú puedas, pues, leer tus operaciones. Y obviamente esto se puede convertir en Excel y en Excel podemos hacer 101 queries para ver dónde podemos tener desviaciones o datos inexactos o falsos. Sí, y también verificar que el data stage que nos llega esté correcto, ¿no? Porque también de repente tiene errores, entonces por eso nos sirve hacer la compulsa o la revisión periódica de nuestras operaciones que están declaradas en el data stage contra lo que tenemos en nuestro expediente, lo que hemos recibido de nuestros agentes aduanales y poder hacer esa correlación para verificar que la información siempre esté correcta. Así es. Y bueno, evidentemente, pues todo esto tiene que estar documentado, qué se revisó, cómo se revisó, los controles, qué detectamos, qué ya se solventó, cuáles son las áreas de oportunidad, un análisis de riesgo y un análisis de fortalezas, amenazas, porque también pues, debemos entender qué es lo que tengo, ¿no? Si realmente tengo todos los elementos para cumplir o en su caso para corregir, elaborar los planes de acción y sobre todo ejecutarlos, ¿no? Cómo y cuándo ejecutarlos. Y bueno, que de la alta gerencia podamos presentar de una forma muy gráfica los niveles de riesgo, ¿no? Cuáles hay que atacar primero, obviamente no todo lo puedes corregir, pero sí desde ahorita puedes tomar la decisión de corregir procesos para un presente, para un futuro, y evidentemente, pues un pasado, pues también tomar la decisión que se corrige cómo y hasta qué alcance, ¿no? Y evidentemente, pues hacer una evaluación de cada riesgo en otro tipo de áreas, ¿no? Como podría ser ISR, IVA, ¿no? Entonces, esto nosotros le llamamos un Customs Compliance Risk Evaluation, pero al final de cuentas, ojo, relacionado con temas fiscales, ¿no? Y bueno, en materia legal y aduanera, pues básicamente ahí viene todo el tema de toda la toma de decisiones que yo haga, ya habíamos platicado que esté asesorada, pero obviamente que esté fundamentada, soportada y que yo tenga el documento para que en caso de cualquier cuestionamiento pueda decir yo tomo esta decisión, pues en base a este documentito en el cual pues obviamente me tomé la molestia no de tomar una decisión al aire, sino realmente
de buscar al experto para yo poder tomar decisiones. Y evidentemente, no quiero decir que es un tema de lavarnos las manos, pero sí, ¿por qué tomaste esa decisión? Pues en base a este respaldo, ¿no? Y evidentemente, pues ahí tenemos varias cosas en materia legal, ¿no? Tenemos consultas ante la autoridad, confirmaciones de criterios, autorizaciones, promociones, que muchas veces no las llevamos a cabo porque no sabemos que las podemos llevar a cabo. La ley aduanera me permite confirmaciones de criterio de valoración, de clasificación arancelaria, otros temas de valoración, quizá algunas autorizaciones. Un ejemplo, ahora estamos importando una mercancía usada que no nos dan permiso porque es usada, y lo que trata el gobierno de defender es que no traigas mercancía usada cuando hay producción nacional, pero esta máquina es tan especializada que realmente pues no hay nada que defender, porque aquí no se hace, es más, no se hace en toda América este tipo de máquina, ¿no? Entonces, este tipo de autorizaciones que podemos ir buscando nos permitirían, obviamente, operar con una certeza jurídica mayor y quizá operar de una forma diferente a lo que pensábamos que quizá estaba restringido, como el caso de esta maquinaria, ¿no? Ok. Sí, Marco, y ahí también, como bien dices, la apertura de opciones, ¿no? Cuando tenemos el criterio, cuando tenemos el fundamento legal que nos permite hacer una operación, también se vuelve una apertura de opciones para dentro de nuestras empresas poder vislumbrar nuevos panoramas, nuevos modos de operar, nuevas mercancías que traer, y también cuando no se puede, pues nos evita riesgos, ¿no? Porque muchas veces ya traemos la mercancía, pero no sabemos el riesgo que conlleva el haberla traído o el tenerla ahorita en nuestros almacenes. Entonces también está por una parte la apertura y por otro lado el evitar riesgos dentro de las operaciones que estamos realizando. Correcto. Y sobre todo ahorita también el tema que estábamos platicando que de cada 100 revisiones de la autoridad 97 tiene alguna observación. Híjole, sí nos gustaría hacer mucha conciencia que ya cuando tengamos un requerimiento y vayamos a contestar, tenemos que planificar muy bien, se me fue la palabra, analizar muy bien la estrategia de qué voy a contestar y cómo, desde el primer requerimiento, porque tenemos varios casos en donde pues, obviamente ya que llega la resolución o ya que llega la liquidación, pues te das cuenta de que lo que se presentó obviamente no estaba al 100% correcto, pero además no nos permite ya hacer una estrategia legal más compleja solamente para buscar ganar esa liquidación o esa multa, como quieran llamarlo. Entonces, esta planeación estratégica debe de hacerse desde un principio, desde la presentación de pruebas, alegatos, para poder desvirtuar esto. Hace rato me llegó, y estaba ahorita buscándola, me llegó una noticia que me mandó un buen amigo que se llama Sergio Manríquez, por ahí lo deben de conocer. Dice, pierde SAT 54.4% de juicios contra contribuyentes en 2021. Azucena Vázquez. Realmente, bueno, nuestra experiencia pierde más, ¿verdad? Pierde como el 80%, pero aquí ya el 54.4%, pues bueno, no está tan mal, se me hace bajón esta noticia. Pero bueno, sentencias favorables. Igual luego se los hago llegar. Pero bueno, nada más queremos transmitir eso, que desde el primer requerimiento debemos saber qué estamos contestando para que nos dé oportunidad de poder planear estratégicamente nuestra defensa. Y solo señalar ahí, Marco, que también no omitamos el contestar, ¿no? O sea, hacerlo desde el primer momento, desde que nos llega el buzón tributario, abrir los requerimientos, porque también por no abrirlos o por hacernos de la vista gorda, pues simplemente nos podemos meter en mayores problemas por simplemente creer que es la solución más fácil. Entonces, es entender el requerimiento, buscar la respuesta correcta y armar la estrategia correcta para dar respuesta a lo que la autoridad nos está pidiendo. Excelente. Y bueno, en cuanto a temas de requerimientos de actos de fiscalización, lo que estás diciendo, ese análisis y contestación de los oficios y no dejarlo, ¿no? Y sobre todo, híjole, muchas veces me ha tocado que lo ven como un tema toda de totalidad, ¿no? O sea, tráete los papeles pues, como estén,
y entrégalos. Hay que ver qué estamos entregando, ¿no? Entonces, necesitamos observar que todo este tipo de apoyo legal es como antes decían, siempre necesitamos un doctor en la familia, pues ahora necesitamos un abogado en la familia. Ya no estamos volviendo muy gringos, y sobre todo en visitas de verificación, domiciliaria, revisión de gabinete, auditorías electrónicas, procedimientos administrativos, que son los PAMAS, y actas de hechos y omisiones, ¿no? Adelante. Y bueno, ya estando en los medios de defensa, ya cuando no se haya podido en su caso solventar en el requerimiento, pues no, el no una multa, pues quizá buscar algún acuerdo ante la PRODECON. La PRODECON ahorita se ha portado fabuloso en temas de pandemia, nos ha ido muy bien. Realmente sí hay unas ganas de hacer el trabajo como marcan la legislación, y sobre todo siendo muy razonables y nunca más inclinados al tema de la autoridad. Ahí sí, la verdad, con mis respetos. Pero lo que tenemos de entender mucho aquí es el cómo yo me asesoro para poder interponer estos medios de defensa, ¿no? Nos ha tocado en ocasiones que nos pasan juicios pues ya quemados, ¿no? Pues ya como salvas algo que ya está quemado, algo que quizá ya te saltaste porque alguien dijo, vámonos al de nulidad, no te metas la revocación, ya no podemos presentar unas pruebas y alegatos. Recuerden que una auditoría es eso, un auditor audita, no juzga. En cambio, en un juicio, pues ya es un juzgador, ya juzga la evidencia, ¿no? Entonces, si no podemos parar en la auditoría donde el que está auditando pues simplemente está evaluando la información que le das, pues en el momento que estemos con el juzgador, pues no va a tener elementos, ni podemos aportar nuevos elementos para esto, ¿no? Y recordemos pues, que tenemos varias instancias, ¿no? Y que muchas instancias quizás sí lo hacen más rápido, pero quizá si yo me voy a una revocación, puedo aportar más pruebas, todavía no estoy garantizando en relación a juicio de nulidad. Cada uno, no hay una estrategia plana para todos. Cada uno va a tener sus bemoles y hay que ir analizando uno por uno, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues debemos también tener de la mano el cómo estoy haciendo todo, ¿no? Desde pagos, desde fianzas. Imagínense el día que tenemos un juicio y no presento mi fianza, pues también pueden llegar a ejecutar, y pueden llegar a congelar una cuenta cuando quizá la fianza ya estaba pagada pero mal presentada, ¿no? Entonces, no podemos darnos ese lujo de no ir con pincitas para poder atender estos temas, ¿no? Y sobre todo ahora el tema de los litigios, de los proveedores que habíamos platicado, todo eso que les dije, los proveedores que salen en listas negras, pues evidentemente son temas que podemos desvirtuar, no porque para Hacienda es una empresa que factura operaciones simuladas, tiene razón. Ahí podemos buscar el desvirtuar esta aseveración de la autoridad, tanto por parte del proveedor como también por parte nuestra. Pues si yo realmente estoy comprando mercancías y las estoy comprando, como que por qué voy a estar permitiendo que me hagan no deducible, no acreditable, y las multas y todo esto. Adelante. Y bueno, aquí queremos traer con ustedes una pequeña muestra de lo que está sucediendo, que es una calamidad, pero desafortunadamente pasa. Como ustedes pueden ver la fecha, esto es del 3 de diciembre del año pasado, tendrá apenas 3 meses. Y como pueden ver, es un inicio de procedimiento de cancelación de certificación en materia de billetes para una empresa en particular, que como pueden ver en la parte de abajo, recibió un CFDI del 2012 y 2013 por un monto de 53,000 pesos, y por eso están iniciando esta empresa la cancelación de su certificación en materia de billetes. Es una calamidad porque realmente de entrada este CFDI es de servicios. Regresamos, Cifra. Este CFDI es de servicios, no es por adquirir mercancías, y como pueden ver ahí, el CFDI es del 2012 y 2013, o los CFDIs. Esto quiere decir obviamente que ya pasaron los 5 años que conocemos como facultades de comprobación de la autoridad, pero sin embargo, para efectos, que obviamente es peleable, ¿no? Pero para efectos de este tema de listas negras, de empresas que facturan operaciones simuladas, la autoridad tiene un criterio de que a partir de que considera que te volviste EFO, pues a partir de ahí ya son 5 años para atrás, ¿no? Entonces, si considera que eres EFO desde el 2015, pues te va hasta el 2010, ¿no?
Entonces, evidentemente, imagínense esta empresa, la frustración que por un CFDI de servicios de 50,000 pesos de hace 10 años, me están echando para atrás mi certificación. Obviamente se está extralimitando la autoridad, pero obviamente el acto de molestia pues, es inminente, ¿no? Y creo que cabe la pena resaltar, Marco, que no hay detalle pequeño para la autoridad en cuanto que si hay algo en ley que nos obliga a cumplirlo, la autoridad tiene facultades de revisarnos, ¿no? Entonces, aquí, como bien señalas, puede parecer un monto pequeño para la empresa, es un CFDI que ya extralimita el tiempo de revisión, etcétera, pero al final la autoridad tiene esas facultades y si no cumplimos con todas las obligaciones que tenemos dentro de la empresa, dentro de nuestro perfil tributario, pues puede ser objeto de revisión en cualquier momento. Entonces, por eso tenemos que estar en constante y permanente vigilancia y cumplimiento de todas nuestras obligaciones. Es correcto. Y bueno, la parte que habíamos platicado, el expediente electrónico, que es otro pilar. Recordemos una cosa, aduanas, comercio exterior, como le llamen, es fuente de información. Nosotros generamos información y es información que deben homologar o estandarizarse en todas las áreas de la empresa. Al final de cuentas, impuestos, finanzas, contabilidad, muchas áreas utilizan esta información. ¿Y qué es lo que está, reitero, qué es lo que está revisando la autoridad o buscando? Movimientos inusuales o atípicos. Entonces, si nosotros que somos fuente de información no tenemos la capacidad de administrarla y distribuirla, pues obviamente la autoridad pues todavía tiene por dónde pues empezar a efectuar sus revisiones electrónicas y empezar revisiones de gabinete para solicitar información. Como un ejemplo, la contabilidad electrónica. Si está mal tu contabilidad electrónica, no te van a multar porque está mal la contabilidad electrónica. Sin embargo, la contabilidad electrónica puedes ver cuánto tienes en inventarios, ya sean propios o no propios, tratándose de maquilas o lo que sea, y simplemente puedes voltear con tu certificación en materia de IVA y IEPS y decir, oye, a ver, si aquí tengo 16 pesos de IVA, eso pertenece a 100 pesos de valor comercial, y cuánto tienes en contabilidad electrónica. Y de ahí se puede empezar a requerir tus saldos de anexo 24 y Simplemente la DIOT es la declaración informativa. Yo no he visto una sola DIOT que cuadre el monto pagado del IVA en comparación con el data stage. Entonces, pues son temas que de repente dices, como que ¿por qué está mal? O sea, ¿en qué momento no cuadra la información? Ah, es que la DIOT llega 10 días después, o ahorita en enero no llegó, en febrero llegó tarde, bueno, todas llegaron tarde. Entonces, ¿cómo le puedo hacer yo para realmente que cuadre, no? Entonces, me ha tocado, y eso no es broma, es que le pedí de compras, porque cuánto compró, entonces le saqué el IVA de lo que compró, no, lo que mandó comprar. Pero evidentemente hay otras formas, ¿no? Podemos, como le hemos platicado, recuperar de la USEM los últimos 5 años y cada día, no cada mes, cada día ir bajando las operaciones del día anterior para poder haciendo nosotros nuestro data stage de forma diaria, ¿no? Entonces, en ocasiones no estamos gozando de estas herramientas tecnológicas que nos podrían dar un tema de prontitud y rapidez, ¿no? Isra, ¿qué opinas? Sí, sin duda. Y en esta cuestión de la rapidez me gustaría señalar dos aspectos, aunado a lo que veníamos comentando, que las auditorías que hoy está haciendo la autoridad ya no simplemente nos están pidiendo el pedimento, la factura y el BL, sino que ya también empieza a requerir más documentos que tenemos que integrar dentro de nuestros expedientes electrónicos de comercio exterior. Y ahí nos damos cuenta de lo que decías, que primero tenemos que homologar la información, tenemos que involucrar a las demás áreas de la empresa y tenemos que contar con toda la información que ya implica una operación, desde el contrato, desde el pedimento, las facturas y todos aquellos comprobantes de pagos que se han hecho en la operación de comercio exterior. Entonces también ya tenemos que tener en cuenta que esa documentación tiene que integrar nuestro expediente de comercio exterior y por otro lado lo tenemos que tener todos los días a la mano, porque muchas veces las auditorías que recibimos pues están limitadas en tiempo a responder y nos damos cuenta que las empresas no están preparadas para tener toda la información que está solicitando la autoridad. Incluso, por ejemplo, un caso típico es que las hojas de cálculo o manifestación de valor no están firmadas, entonces están persiguiendo al representante legal para que firme lo que está pidiendo. Y ahí nos vemos cómo las empresas pues son una cosa que suponemos que tenemos del día a día, pero cuando ya nos llega la auditoría, cuando tenemos una revisión, no estamos al 100% preparados. Entonces, es un tema que, como dices,
que hoy en día tenemos que tener más completo, más robusto y también de forma inmediata a nuestro alcance siempre. Así es. Muy bien. Pues bueno, a final de cuentas, ya lo hemos platicado, esa integración a veces es compleja y sobre todo el poder saber qué nos falta. Digo, me ha tocado empresas que tienen nubes de sus agentes aduanales, nubes pues de ellos mismos y tienen muchísima información, muchísima documentación, información, pero cuando dices, bueno, a ver, pero ¿qué documento te falta? Pues no sé. ¿Podemos sacar un reporte? Pues tampoco. Entonces, yo creo que vale la pena utilizar estas herramientas tecnológicas que nos permita a través de un reporteo confiable saber qué e-documents no tengo, ¿no? Y en su caso, pues poder generar a través de buzones electrónicos la carga de documentos que no se transmiten por la bucera. Esto ya lo hemos platicado en varias ocasiones. Si alguien tiene alguna duda, lo podemos platicar después con calma y un poco más a fondos. Pero la idea es que, usando estas herramientas tecnológicas, cualquier persona de la empresa pueda atender cualquier requerimiento de la autoridad de forma inmediata, independientemente de dónde esté, ¿no? De qué se trate, ¿no? Entonces, nada más como conclusión del expediente electrónico, recordemos que nuestro expediente electrónico tiene que ser muy robusto, pero desde 3 aristas: la aduanera, la legal y la fiscal. Entonces, si es necesario que mi expediente traiga más allá de lo que dice el 36A, lo debe de traer. Ahí les dejo de tarea un par de reflexiones. Simplemente el artículo 59, fracción 9 de la ley de ISR, del Código Fiscal, nos dice que la autoridad podrá considerar como una exportada la mercancía que tú señales haber exportado, aunque tengas el pedimento de exportación, y ahí te dice qué es lo que debes de cumplir para que no suceda esto. Pues para nosotros eso debe integrar el expediente. Tenemos algunos clientes y amigos que han recibido más de 10 auditorías en un año y evidentemente le piden hasta pagos. O sea, iba a ser el chiste de que hasta el acta de nacimiento de no sé quién, ¿no? Pero entonces, aquí el problema es no tenerlos, el problema es juntarlos y presentarlos. Entonces, si desde ahorita podemos hacer un expediente robusto que me permita atender cualquier tipo de requerimiento de la autoridad, créanme que el día que lo estén viviendo lo van a agradecer. Y por último, lo que le habíamos platicado a los proveedores, adelante Isra, pues de que un proveedor se porta mal, pues podemos traer la suspensión del padrón de importadores, cancelación de la certificación en materia de IBEPS, deducciones, acreditamiento, y bueno, y evidentemente hacer el comercial de que existen herramientas tecnológicas. Nosotros contamos con una que se llama SILA Módul para poder monitorear a estos proveedores mes a mes y sobre todo pues es el tema de la prevención, ¿no? Le damos para adelante. Y bueno, aquí la reflexión que le gusta mucho a Isra. Sí, así es, Marco. Aquí nada más comentar que a través del recorrido que hicimos ahorita de las diapositivas, pues podemos concluir que si muchas veces creemos que el tener un compliance nos puede salir caro, el no tenerlo, pues obviamente nos va a salir mucho más caro. Entonces, es importante, yo creo, que tener en cuenta que este coaching del que iniciábamos hablando es necesario hoy en día en nuestras empresas, tener más ojos, tener quien nos ayude, quien nos asesore, también quien nos acompañe en ese crecimiento de la empresa, quien nos recuerde las obligaciones y también pues eso, siempre tener un respaldo en el quien consultar todas aquellas cuestiones nuevas que van surgiendo de la autoridad o también de las operaciones de nuestras empresas. Entonces, muchas veces creemos que es caro, pero muchas veces más sale más caro el no tenerlo. Entonces, es importante considerarlo, no omitirlo y pues siempre tenerlo ahí como parte ya de nuestra operación de comercio exterior. Así es, Isra. Pues bueno, pues nos despedimos. Digo, no sé si tienes algo más que comentar, Isra. No, perdón, Pau, por ahí no sé si preguntas y evasivas. No, ninguna. Solo eran temas con audio, pero creo que nosotros sí escuchábamos todo bien. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta adicional, quedamos a sus órdenes como siempre. Esperamos haber contribuido un poquito más a esta área de aduanas y comercio exterior. En la pantalla, pues bueno, aquí están los nombres
de algunos líderes de las áreas de FinTax en materia legal fiscal, cadena de suministro, automación de procesos, y su servidor Marco Antonio Reyes. Isra, muchas gracias por todo, que tengan un excelente día. Gracias, Marco. Saludos a todos. Excelente día. Y bueno, cuídense mucho, que estén muy bien. Adiós, Isra. Gracias, bye.